Bueno, ya les contábamos sobre el desarrollo del Congreso Futuro en su edición 2025. Es la versión 14 de esta instancia que reúne a algunos de los pensadores a nivel mundial y de Chile más importantes en distintas áreas. Y un tema que se empieza a plantear con cada vez más fuerza, de manera progresiva, digamos, en este Congreso Futuro, es el desarrollo de la inteligencia artificial, una tecnología que nos ha acompañado hace muchos años, pero de la que estamos hablando con mayor interés y en más profundidad también en el último quinquenio probablemente. Y es un desafío desde el punto de vista no solo de su implementación, desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista filosófico muy importante, por lo que significa la llegada de la inteligencia artificial y por el manejo de esta misma tecnología. Es uno de los temas que se abordaron hoy precisamente en el Congreso Futuro. Gabriela Arriagada estuvo en esta ocasión exponiendo sobre este tema y nos acompaña aquí en el estudio la investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gabriela, tu exposición hablaba sobre el puente entre humanos y máquinas, ¿no? Uh-huh. Desde una mirada de la ética, de la empatía también respecto a lo que significa la implementación y sobre todo el futuro de esta tecnología. ¿De qué forma se aborda esa relación entre las máquinas y los seres humanos? ¿Cuál es el foco que planteas tú, Gabriela? Bueno, gran parte de mi trabajo en estos últimos años como investigadora en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, pero también como académica en el Instituto de Éticas Aplicadas y el Instituto de Ingeniería Matemática Computacional de la UC, se ha centrado en el tema de los sesgos y también de la ética aplicada a la inteligencia artificial. Y desde ahí yo me he enfocado mucho en este puente entre humanos y máquinas precisamente porque hay un vínculo muy estrecho. También en cómo concebimos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, existe hace bastantes décadas. Sí. Lo que vemos ahora es un cambio de paradigma en el que las inteligencias artificiales, ojo que lo digo en plural, porque son diferentes sistemas. Son sistemas distintos. Exacto, no hablemos de la inteligencia artificial, son sistemas diseñados para cuestiones específicas, ¿cierto? Para la predicción, para la clasificación, o lo que casi todos conocen probablemente en sus casas, el ChatGPT, para el procesamiento de lenguaje natural. Y tenemos que entenderla en sus limitaciones, pero también en su relación con lo humano. Ya la inteligencia artificial se basa en datos que vienen de nuestra sociedad, de nuestros comportamientos, información sobre cómo nosotros nos desarrollamos en sociedad, y desde ahí es muy importante entenderlo de manera ética. Y por eso la preocupación por los sesgos, ¿no? Porque viene precisamente desde los datos que generamos nosotros, los humanos, ¿no? Esa es la forma de alimentarlo. En parte sí, y gran parte de mi investigación se fija justamente en que históricamente esto empezó hace unas décadas atrás, solamente el estudio sistemático de los sesgos. De manera técnica, el sesgo siempre se ha entendido como esta cosa aislada, como hay sesgos en los datos, hay sesgos en el modelo, pero en realidad los sesgos son muy complejos. Nosotros como seres humanos somos seres sesgados, cognitivamente funcionamos en base a sesgos. Entonces es muy interesante también entender cómo desde nuestra humanidad, que funciona con una estructura sesgada, podemos también traer sesgos profesionales, deformaciones, que es un término técnico, deformaciones profesionales, porque hemos sido entrenados para entender el mundo de cierta manera. Tenemos también experiencias que van a entrelazar cuestiones dentro de la inteligencia artificial, entonces mi trabajo básicamente es aprender a identificarlos, entenderlos y manejarlos. Voy con tu respuesta que estás entregando, Gabriela, justamente al título de tu libro, Los sesgos del algoritmo hacia una inteligencia artificial inclusiva y justa. ¿Por qué ese título? Para que hagamos luego la bajada. La verdad es que el título es bien personal. Yo me metí a investigar el tema de sesgos por una idea de justicia, por esta idea que yo veía que se estaba traspasando a la tecnología y la tecnología se estaba apoderando en cómo nos estábamos relacionando como seres humanos. Lo vemos en todo lo que hacemos casi. Y desde esa perspectiva el título busca la inclusión, porque gran parte de mi investigación también se busca a visibilizar cómo las tecnologías pueden ayudar a minorías. Y estoy hablando no solo de minorías en un sentido social quizás más explícito, como pueden ser personas con discapacidades, tanto físicas como cognitivas, también personas mayores, niños, niñas y adolescentes, sino que también mujeres, que muchas veces han sido históricamente desplazadas en términos de datos y de representación. Entonces, gran parte de mi trabajo también busca visibilizar cómo esas minorías pueden verse representadas en esta tecnología. Tú eres súper joven, sí. Tienes 32 años, si no me equivoco. Sí, 32 años. Eres profesora, tratas con alumnos, incluso tienes clases o charlas o talleres con gente mayor de edad, además. Sí. ¿Cómo convergen todas esas edades con esta materia tan interesante?
La verdad es que a mí me encanta, yo estoy muy agradecida de lo que me ha dado la vida, de las oportunidades que me han llegado, también de la misma Universidad Católica que me ha abierto muchas puertas, precisamente porque estoy en una situación yo creo que en la historia de la humanidad, donde podemos investigar cosas que nos apasionan. Y ese vínculo que yo puedo establecer con estudiantes que son estudiantes jóvenes de otras generaciones, con estudiantes de sobre 75 años, que en el fondo yo aprendo de ellos, aprendo de su manera de entender el mundo, aprendo de todo su historial de experiencia, también de personas de otras profesiones. Cuando uno enseña éticas aplicadas, uno tiene que entender que está hablándole también al mundo profesional, a alguien que no es un académico, que no está investigando esto, pero que tiene que lidiar con la ética en el día a día, en la toma de decisiones. Por ejemplo. Efectivamente, empresarios, líderes en alguna institución, ¿cierto? Incluso en aspectos gubernamentales. Entonces yo creo que esto también requiere mucha humildad intelectual, el saber que yo aprendo junto con ellos y yo quizás tengo un set de herramientas para entregarles, pero esto es algo que se hace colaborativamente. Gabriela, ¿cuál crees tú que es la importancia de que aprendamos a lidiar con las inteligencias artificiales, como tú lo especificabas, ¿no? Sí, súper importante. ¿Por qué es relevante que, digamos, todos los que saben y los que no sabemos tanto podamos aprender? Yo creo, siempre trato de hacer el paralelo, guardando las proporciones, por supuesto, en la analogía con lo que era la educación cívica. ¿Ya? Yo creo que la educación cívica hasta cierto punto la hemos desplazado un poco en nuestra sociedad y nos damos cuenta de lo importante que es en la toma de decisiones, en el rol que tenemos como ciudadanos y el impacto que tenemos en el desarrollo del país. Yo creo que el tema de las inteligencias artificiales también apunta a algo similar. El hecho de que tenemos que enterarnos, tenemos que empoderarnos de un conocimiento, aunque sea más limitado, aunque sea de usuario, porque estamos de alguna manera alimentando el uso de una tecnología que tiene fines políticos, económicos y sociales, querámoslo o no. No podemos de alguna manera hacernos los locos o locas en cuanto a cómo esta tecnología nos está afectando. Yo lo veo, por ejemplo, en mis estudiantes, integridad académica, cómo se puede utilizar en diferentes aspectos, y creo que no podemos simplemente disociarnos de esa conversación. Y es interesante porque eso significa asumir también que es una tecnología que tiene ciertos riesgos, digamos, ¿no? Efectivamente, para mí, bueno, todo el mundo me dice, tú trabajas con inteligencia artificial y en inteligencia artificial, y le digo, sí, pero yo la veo como una tecnología que tiene que ser pensada, tiene que ser situada. La inteligencia artificial, yo sé que hay un boom, esta idea de que muchas incluso empresas, o esta idea institucional de pongamos inteligencia artificial para poder optimizar procesos, efectivamente puede ser así. Pero puede ser así cuando la diseñamos, la implementamos y la contextualizamos. Yo creo que esa es una mirada crítica que se está instalando, que la estamos tratando de empujar también quienes nos dedicamos a esto, y que yo creo que efectivamente puede hacer la diferencia entre cómo vamos a utilizar una tecnología que depende de nosotros, que nos determina hasta cierto punto, pero que nosotros también la determinamos. Y el control es humano. Estamos aquí en Pauta Global con Gabriela Arriagada, ella es investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica. Y quiero preguntarte, Gabriela, tú en otras entrevistas has dicho y has subrayado la necesidad de una orientación moral en el desarrollo de estas tecnologías, parte de lo que estabas conversando con el SEBA. En el día a día, en la práctica, más que en una universidad, en una clase, ¿cómo uno puede aplicar esta orientación moral cuando uno desarrolla estas tecnologías? No es una pregunta simple, pero a grandes rasgos lo primero que yo te diría en la experiencia que yo he tenido trabajando también con desarrolladores, ¿cierto? Que han sido entrenados para entender métricas, para entender números, para entender eficiencia, y no podemos tampoco culparlos de que, hoy, ¿por qué no estás considerando esto si no han sido entrenados para eso? Y yo creo que una de las consideraciones más relevantes tiene que ver con un cambio de actitud, un escepticismo un poco sano, en el entender de si hay algo que quizás todos podríamos tener en común, independiente de dónde vengamos, es que ojalá tengamos ese compás moral de decir, yo quiero hacer bien lo que hago. ¿Ya? Esta cuestión bien aristotélica, filosófica, de hacer algo excelente, de alcanzar esa excelencia profesional. Y desde ahí yo simplemente he planteado también a algunos desarrolladores, personas que trabajan en esto, en hagamos mejor ciencia. Y hacer mejor ciencia no significa que... Y esto es romper un poco el paradigma, porque muchas veces la gente cree que aplicar lo moral o lo ético significa hacerlo perfecto, significa que no hay error, que es lo bueno, ¿cierto? Que hay una idea de que no me voy a equivocar. Sí. No, la ética no te va a decir tengo la solución a todos tus problemas. Lo más bello de hacer una ética aplicada es la justificación. Es aprender a decir, a dar razones de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, de entregar insumos a otros, por ejemplo, a usuarios.
¿ya? Si yo voy a desarrollar una inteligencia artificial que va a impactar a personas, incluso en el retail, ahora lo vemos, un ejemplo muy concreto que yo creo que todos hemos sufrido, A ver. como por ejemplo están estos chatbots, ¿cierto? Sí. En los retail, y ahora uno ya no hay números de teléfono para hablar con Que una alguien persona real real, me responda, ¿cierto? claro. Con un humano. Genera una impotencia de repente, O sea, yo me he peleado con los bots de WhatsApp. uno queda en un loop infinito. ahí Exacto. dentro. Y eso también tiene que ver con un diseño. No es que los chatbots nos sirvan, es que hay que entender para qué sirven, cuándo derivar, optimizar esos procesos. Y eso también es ética. Y ahí es donde yo creo que viene este cambio, y es que es tan importante entenderlo, que decisiones que parecen técnicas son éticas, porque al final de esta cadena de iteraciones hay una persona, hay un usuario. Y ese es el contexto que tenemos que levantar. Entonces yo creo que si empezamos a lograr entender, y esto es algo que yo también le digo a mis estudiantes porque ellos son los futuros profesionales, Claro. y es que entiendan el poder que tienen cuando están programando. Yo creo que ese es el siguiente paso. Te tocó hoy de exponer en Congreso Futuro, que es este evento de divulgación científica más grande de América Latina. En primer lugar, ¿qué te parece que nuestro país realice un congreso de este tipo? Y el título de en esta oportunidad, ¿qué humanidad queremos ser? Yo creo que Congreso Futuro ha sentado un precedente bueno. Yo creo que a Chile le faltaba mucho acercar la ciencia, acercar el conocimiento, la academia, ¿cierto? Que es tan fría, tan encerrada, tan difícil. Tan lejana. Sí. Y que nos impacta a todos. Nos impacta a todos y todas, y yo creo que además tenemos científicos e investigadores de primer nivel en nuestro país, y no solo tener invitados internacionales que nos ayuden a generar lazos, sino que también mostrar lo que tenemos. Yo creo que es extremadamente potente, yo creo que es una iniciativa que nos ha marcado y sigue marcando tendencia. Y la pregunta de este año a mí me parece que es crucial, justo después del año en que hablamos de inteligencia artificial. Porque para mí esa es una pregunta que viene casi como el fundamento de si tú quieres seguir avanzando en inteligencia artificial, tú tienes que saber qué humanidad quieres desarrollar. Estamos en un punto crítico, creo yo, en que la inteligencia artificial, con este boom y este desarrollo que tiene, nos puso en una encrucijada, donde ¿Cuál? ahora nos tenemos que ver a nosotros mismos de nuevo. Si tú te fijas en la historia, vivimos como un boom de desarrollo científico, la ciencia, lo duro, ¿cierto? El desarrollo tecnológico, la ambición por ese desarrollo tecnológico. Y ahora que nos encontramos con esto, con una tecnología que es capaz además de tergiversar el conocimiento, de tener generación creativa, de cambiarnos un poco esas percepciones de qué es lo real y lo que no, qué es lo verídico, nos pone de nuevo en jaque y nos dice, veamos qué es lo humano, dónde está el humano, pongamos el humano al centro. ¿De revalorizar lo humano? Me parece que sí. Yo creo que por mucho tiempo teníamos esta idea de que íbamos a hacer todo, esa idea de libre de sesgo, de que todo iba a ser mejor si lo hacíamos tecnológico, porque Claro. no íbamos a tener estos sesgos que nosotros tenemos, que se iban a acabar los prejuicios. Y no es así. Tecnooptimistas. Yo creo que nos hemos dado cuenta que en realidad la verdadera solución para encontrar una aplicación ética y justa es que los humanos estén involucrados. Gabriela, estamos conversando con Gabriela Arriagada, investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Y tú ese punto crítico lo ves como con preocupación, con temor, o como una definición, digamos, crítico en el sentido de que va a generar un cambio importante solamente, no necesariamente negativo? Yo creo que, como todos los cambios importantes que hemos visto a lo largo de la humanidad, siempre hay caminos paralelos. Yo creo que hay gente acá que está corriendo con intereses en un camino paralelo, que podemos verlo en Silicon Valley, que podemos verlo en los Elon Musk de este mundo, ¿cierto? En los Jeff Bezos, como lo decían en la noticia anterior, porque básicamente lo que ellos están haciendo es correr por una carrera tecnológica que nadie la para. Ellos están dominando como nosotros estamos en redes sociales, ellos dominan, nosotros en realidad no tenemos un poder claro. Yo creo que ahí paralelamente está corriendo toda un esfuerzo colectivo, es lo que yo estoy viendo, en lo que vemos en congresos internacionales, en los summits que también uno puede participar, tanto a nivel legislativo como a nivel académico, en las discusiones profundas que se están teniendo sobre pongámosle un límite a esto, entendamos los riesgos para protegernos como sociedad, porque esto ya no es simplemente quién llega primero, sino que esto puede llegar a ponernos en un riesgo real. Y yo creo que, claro, siempre uno habla de esta idea de la inteligencia artificial general que va a venir a poner en riesgo la humanidad, ¿cierto? Y dice, estos filósofos elucubrando cosas. Y en realidad, claro. En realidad no es completamente impensado. El riesgo es real, y yo creo que también hay riesgos que son empíricos, que suceden ahora,
y que tenemos que hacernos cargo. Es hora de tener esa conversación. ¿Y tú que estás en el centro de la investigación, del estudio de lo que significa la inteligencia artificial, ¿no te provoca un poco de vértigo de repente este cambio? Porque son tan profundos, los alcances pueden ser tan grandes que, wow, me imagino que ver estar ahí en la ventana, en el límite, digamos, de la frontera del avance tecnológico debe ser súper importante, ¿no? Yo creo que, no sé si esta es mi percepción, quizás yo estoy un poco encandilada y ya nada me sorprende, pero lo que yo sí he podido experimentar es una sensación de esperanza. Yo lo veo cuando convivo con otros investigadores, cuando hago clases, me doy cuenta de que mis palabras no quedan en el aire. Hay una narrativa que llega, las personas realmente quieren entender esto mejor. Yo creo que hay una sed de conocimiento y de empoderamiento a nivel público y a nivel privado que necesitamos satisfacer. Y ahí yo veo esa responsabilidad como académica, ese rol público de poder acercar eso, acercar la conversación y hacernos cargo. Por último, ¿qué viene para ti este 2025? Oh, muchas cosas. Si nos puedes adelantar algo. Sí, bueno, estoy trabajando en mi siguiente libro, que espero que salga, bueno, deberían salir 2 durante el primer semestre. ¿2 libros? Sí, uno, eso sí, es un manual en inglés, ¿cierto? Más academicista, ahí lo voy a publicar, pero otro también es de difusión. Estoy trabajando en un manuscrito de difusión que va a enfocarse en inteligencia artificial y ética, pero en personas con discapacidad. Así que ahí espero tener noticias pronto. Gabriela, estarás contando acá, supongo. Sí, invitadísima. Gabriela Arriaga ha estado con nosotros, investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Gracias por venir, Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias.